y otra, pero de una manera ferviente, de una manera terrible, estaba la Iglesia Católica. No solo quienes estaban en el Congreso, sino el clero superior de Venezuela opinando como si estuviera en el Congreso. Cualquier parecido con la realidad, por favor, es pura coincidencia. Que no estaban en el Congreso, pero se permitían hacer opiniones a ese respecto. Vean lo que dice Villavicencio en el discurso de clausura de ese Congreso. Y no se diga que me dejo arrastrar por la fantasía. Todos hemos visto publicada en Caracas la aseveración que pretendía inculcar a los niños los principios de la masonería y del libre pensamiento. Con pena me veo en el caso de calificar de absurda semejante afirmación. ¿A quién que tenga un ápice de buen sentido había de ocurrírsele el enseñar a párvulos los principios de una institución que no los comunica sino a sus adeptos, y eso por grados y después de muchas pruebas? ¿Y cómo nadie que piense un poco ha de intentar el meter en las cabezas de unos pobres niños que no saben ni leer ni escribir las complicadas cuestiones que ventilan los libres pensadores? ¿Y de dónde han sacado la ocurrencia extraordinaria de que el artículo que prescribe que en las escuelas pagadas por la nación no se enseñara ninguna religión, dejando el cumplimiento de tan sagrado deber en resguardo del precepto constitucional que garantiza la libertad religiosa, a los cuidados del hogar doméstico y a los ministros de diversos cultos, que son los que tienen la obligación perentoria de suministrar tal enseñanza? ¿De qué tal artículo, repito, significa que se les va a enseñar a los niños los principios de la masonería y de los libres pensadores? Con semejante manera de interpretar se puede cambiar el día esplendoroso en noche tenebrosa y sombría. Así estaban las cosas. Así estaba la Iglesia Católica opinando sobre el Congreso Pedagógico del año 95, señalando que iban a aprobar primero que se multiplicara en las escuelas de instrucción primaria los saberes, los valores y los principios de la masonería y de los librepensadores. Pero ahí el temor era el pensamiento socialista que ya estaba comenzando a ocurrir en Venezuela. Entonces así estaban las cosas, ¿no? De manera determinante. Pero el juego importante allí es ver entonces, bueno, cómo en la formación docente la determinación del componente religioso también ha tenido un carácter importante. Entonces, ¿cómo ha sido esa relación entre religión y formación docente y pensamiento pedagógico en Venezuela? Demasiado larga. Nosotros pudiéramos hacer en Venezuela, por ejemplo, una historia del pensamiento pedagógico en versión religión, que no la tenemos hecha, por cierto. Así que si hay alguien que se entusiasme, por favor, nos ponemos a poner de acuerdo y lo hacemos ahí a dos manos. En 1897, un momento estelar, bueno, porque aparece el Código de Instrucción Pública, pero es un Código de Instrucción Pública donde comienzan a aparecer las vertientes de los nombramientos realizados en 1870 por el decreto y en 1895 por la aparición, la realización del primer Congreso Pedagógico de nuestra patria. Y el ministro de Instrucción Pública del momento, nada más y nada menos que Laureano Vallenilla, en la memoria que le corresponde en ese año de 1897, dice lo siguiente: no quiero pasar adelante sin dejar expresada la idea que reina en la pedagogía moderna, segunda vez la categoría pedagogía moderna como pedagogía positivista, relativa a la preferencia que se ha convencido en dar a las mujeres en la enseñanza de las escuelas de primer grado,
idea emanada de la psicología de la mujer y de las leyes del progreso intelectual y social. Vean de dónde sale la hipótesis. Que esa idea de colocar la mujer como profesora, como maestra, en la visión que tiene el Código de 1897, el ministro Laureano Vallenilla dice que proviene de la idea emanada de la psicología de la mujer, la que ya estudiaron la psicología de la mujer, qué bárbaro, que nosotros no hemos podido, y de las leyes del progreso intelectual y del progreso social del momento. Imagínense qué atrevida la hipótesis de ese tamaño, ¿no? En los tiempos actuales, sigue, las mujeres, lejos de ser apartadas de la enseñanza, como en la Edad Media, son llamadas a desempeñar las escuelas primarias y además cátedras de enseñanza secundaria y clases elementales en los liceos de varones. Todo esto tiene su razón y es, a saber, 2 puntos. En la enseñanza de las primeras letras se requiere de parte del preceptor la cualidad muy especial de la interrelación superior en la mujer a la del hombre. La hipótesis tan dura. Es un hecho psicológico, dice Laureano, que la mujer adivina, eso es verdad, los movimientos del espíritu del niño, los sorprende y sabe guiarlos con más rápidos y mejor que lo que los hacen los hombres. O sea, quedamos aplazados los hombres del siglo XIX. Esta es una visión importantísima. ¿Por qué? Los casos en América Latina, en Argentina y Chile sobre todo, comenzaron con los estudios de la feminización de la educación. Más reciente, el caso de la feminización de la educación terminó con la feminización en la formación docente. Porque cuando pretendían establecer el fenómeno de la educación, se referían propiamente a las maestras. Entonces hay decretos y hay reglamentos en países como Argentina y Chile para la docencia hechos exclusivamente para mujeres, solo para mujeres. Entonces las escuelas de señoritas para las escuelas normales señalaban incluso cómo tenían que vestirse, qué relación tenían que tener, a qué hora tenían que estar en su casa, a qué hora deberían salir, con quién tenían que reunirse, etcétera, etcétera, etcétera. Mientras que no se hicieron reglamentos solos para los hombres, sino en un mismo reglamento se incorporaban, por diferencia de sexo, algunas determinaciones y características muy peculiares en el ámbito docente y en el ámbito pedagógico. Pero en este caso, nosotros aún, por ejemplo, en el caso de Venezuela, bueno, tenemos algunos trabajos, este que ganó el premio Mariano Picón Salas, el ensayo sobre la formación de la mujer en la República. Entonces, como la mujer era la encargada de formar los republicanos de nuestra República. No recuerdo el nombre exacto del libro. El premio que otorga el reconocimiento y premio que otorga el Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos. Ese es un trabajo. Luego no he visto otros trabajos, no sé cómo están, tendría que compilar un poco para ver cómo anda eso, porque es otro tema al que yo quisiera dedicarme. Bueno, ver cómo en el caso de la historia de la formación docente, no de la educación, de la formación docente en Venezuela, está atravesado por el componente de la figura de la mujer. Bueno, atendiendo a hipótesis como esta que son fundamentales, ¿no? No puede uno descuidar. Luego verá el elemento de argumentación y contraargumentación a propósito de lo que ellos llaman el hecho psicológico de la mujer que adivina los movimientos del espíritu. Bueno, pero no voy a coger ahí más detalle para dejarlos luego seguramente con algunas intervenciones. Otro detalle importante en esta historia a trazos de nuestra formación docente
es la gestión de Gil Fortul. En el año 12, un momento breve en la historia de la educación y en la historia de la formación docente en Venezuela, apenas ese mismo año entra y sale Gil Fortul. Y hay mucho movimiento en torno a la concepción y a la transformación y a la visión de la educación en ese instante, que ahí estamos, por supuesto, en tiempos de Juan Vicente Gómez. Y uno de los referentes fundamentales que hay que recoger para el estudio, para el análisis en nuestras aulas, en nuestras escuelas, en nuestros congresos, que yo sé que vendrán, ojalá que hagamos congresos municipales y congresos por estado y el Congreso Nacional, es nada más y nada menos que el maestro Guillermo Todd. Guillermo Todd, casi imposible de buscar en la internet, William Todd, de origen norteamericano, cambiado en Guillermo al estar en Venezuela. Hay un libro de él que justamente lo publicó Fernández Jerez, ha sido el único que hasta el momento estuvo dedicándose a trabajar con Guillermo Todd, porque Guillermo Todd elaboró 5 informes. Él era el supervisor mayor en la zona de Caracas y elaboró realmente no solo la descripción de los eventos escolares, sino también de las orientaciones pedagógicas para las escuelas, convirtiendo eso en una suerte de pensamiento pedagógico en pleno momento histórico de Juan Vicente Gómez, que tenía una tendencia realmente inédita en el caso de Venezuela. En parte de uno de esos documentos de Guillermo Todd dice lo siguiente: de aquí que el gran desideratum en materia de enseñanza se vincula en la escuela llamada concentrada, que comprende en un mismo edificio, pero en locales diferentes, un cierto número de grados con un maestro para cada uno de estos grados, que era la famosa escuela unitaria. Todos los grados deben estar de tal suerte enlazados entre sí que el paso de uno a otro se haga sin brusquedad. Bueno, esa es la piedra filosofal que ha estado buscando la educación venezolana. Bueno, y ha inventado montones de cosas, desde la educación inicial y maternal hasta el tránsito de la escuela primaria al bachillerato. Incluso se pensó en hacer un año none, que no contara ni para la primaria ni para la secundaria, sino que fuera un momento de transición. Los programas nacionales de formación del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria tienen incluso un semestre, un periodo de 12 semanas que sirve de ponerse en contacto con la realidad del bachiller para que entre al PNF. Pero ya lo estaba planteando desde el año 1912 el amigo Guillermo Todd, y no lo hemos resuelto. Seguimos con esa deuda. Bueno, nosotros tenemos escuelas con las famosas aulas en U, o en L, o en T, según como esté la disposición física de la escuela, y las maestras ni se conocen. Los docentes ni se ven, se tienen rabia, se reviran los ojos, se sacan la lengua. Los muchachitos no se ven unos a otros, o sea, no hay ninguna conexión. Entonces los maestros de grados, los profesionales de asignaturas o de unidades curriculares no tienen vinculación entre unos y otros. Sin embargo, el discurso, incluso el discurso oficial, es una de las cosas que voy a trabajar en el próximo encuentro, bueno, habla de pensamiento integral, de visión compleja de su máximo mentor, que es Edgar Morán, de la transdisciplinariedad, a propósito de Bazarán Nicolescu, de la transcomplicidad, a propósito de un elemento que logró acuñar en Venezuela el amigo fallecido Rigoberto Lán. Sin embargo, eso no atraviesa la institucionalidad.
yo tengo una hipótesis muy mala, esta es la sexta hipótesis que digo media extraña. Si la noción de los conceptos como pensamiento complejo, integral, de la educación integral, tras complejidad, transdisciplinariedad, no recorre la institucionalidad, no recorre el espíritu de los funcionarios, no hay manera que eso llegue a la escuela. Siempre será una especie de cascarón, se coloca como tambores, ¿no? Suenan, resuenan, tararean, rimbombantes, pero no caen, ¿right? Una vez que el tambor deja de sonar, ya no ocurre más en la música de la escuela. Entonces no es una música que se quede en el espíritu escolar, no es una música que se queda en la institución de los ministerios de las educaciones. Entonces ese es un componente que hay que ver de manera vital. Todos los grados deben estar de tal suerte entrelazados entre sí. Bueno, igual que el conocimiento, igual que los docentes, igual que los administrativos, todos debemos estar entrelazados. O sea, desde el principio bueno, ahí está. Correcto. ¿Cómo está el espíritu sacrificado, como decía el otro autor, de los trabajadores de la instrucción primaria? ¿Tenemos realmente cierto espíritu para eso? Que el paso de uno a otro se haga sin brusquedad. Ya ven, y eso nos sigue preocupando. Todavía del año 12 hasta esta época, ¿cuántos años hace? 100 años, 101 años. Y todavía sigue siendo una necesidad. De las cosas que digo que han sido nombradas. En nuestras escuelas normales no ha asistido espíritu ni orientación pedagógicas. Esa pregunta tan vieja que parece tan nueva, la actualidad del pasado. La mayoría de su personal docente, sin más molde ni criterio que la tradición, a esta se acomodó hasta hacer de las escuelas normales, colegios o escuelas, idénticos a cualquiera de los que posee un país, para enseñar asignaturas comunes. La reforma de la enseñanza se impone, dice Guillermo Todd, sobre todo en este momento, como una necesidad originada por la paz pública, que se vincule en todos los medios que darán a nuestro país lustre en el presente y provecho en el porvenir. Bueno, miren cómo tiene actualidad ese pensamiento de Guillermo Todd. Pero estoy leyendo una brevísima parte de toda la exposición de Todd. Repito, en el libro de Guillermo Todd, que lo publicó, por cierto, la Academia de la Historia, está mucho de esa información. Lamentablemente en internet no hay todavía quien lo haya colgado, porque eso también, ¿no? Eso también, no digo que yo aliento la piratería, pero es verdad, ¿no? Alguien debe escanearlo y pegarlo de internet, de algún sistema que permita que todos los maestros y las maestras lo tengan. Así es. La academia que haga otra cosa con esos libros, ¿correcto? Bueno, 1936. ¿De quién voy a hablar en 1936? Seguro que ustedes lo saben. De López Contreras, a propósito del Instituto Pedagógico Nacional, nacido y nombrado en el decreto como Escuela Normal Superior, al estilo de las escuelas normales superiores de Francia. Dice el decreto que la institución será para cooperar en el perfeccionamiento del profesorado en servicio y a fomentar el estudio científico de los problemas educacionales y de la orientación vocacional y realizar investigaciones sobre la educación venezolana. Casi nada. Ese decreto sigue, hay que como que actualizarlo y pegarlo en la página web del Pedagógico de Caracas para que nuestros colegas lo vean todos los días. Primero, el estudio científico de los problemas educacionales. Creo que junto con las investigaciones que hacemos los profesores y las profesoras a propósito de nuestros ámbitos profesionales de especialidad, de inglés, de historia, de química, de geografía, etcétera, que son bien importantes, por supuesto, para la determinación y el desarrollo, el crecimiento del conocimiento,
humanos, por supuesto, el componente de la formación de los problemas de la educación en Venezuela siguen siendo necesarios y se nos están quedando sin respuesta. Afortunadamente hay un esfuerzo de último momento, algo está ocurriendo en algunos institutos pedagógicos que se está retomando. En nuestro caso, digo, de Maturín, no puedo hablar por todos, gracias al doctorado en educación, investigaciones generales sobre la educación y sobre la formación docente. Bueno, también hay investigación sobre química, sobre física, sobre biología, sobre historia, sobre inglés, sobre matemáticas, sobre literatura, pero hay también sobre educación, sobre pedagogía y sobre pensamiento pedagógico y formación docente. Entonces, porque ese es un elemento del que no podemos descuidarnos. El Centro Nacional de Investigaciones Educativas, donde estamos, ha venido propiciando también todo ese esfuerzo de investigación a lo largo y ancho de Venezuela. Se están consolidando con muchísima fuerza, además, los equipos por estado. Yo me he permitido reunir con algunos equipos en el oriente de Venezuela, porque yo ando como que muy regado con las cosas, no he podido tampoco estar en uno solo, entonces si no ando apoyándolos con algunos eventos importantes. Pero eso debemos hacerlo. Entonces, recuperar las líneas de investigación para realizar investigaciones sobre la educación venezolana, tal cual como decía el decreto de López Contreras del año 1936, sigue siendo hoy una necesidad. Estamos hablando del año 36. En el año 38, imagínense ustedes, apenas 2 añitos después, la Escuela Normal Rural Mácaro. Entonces ya la vertiente de una escuela rural, y luego ya ahí estalló, hay un estallido a partir de allí de escuelas normales. Y en el año 48, en la memoria que presenta nuestro querido maestro, siempre maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa, vean lo que dice Luis Beltrán. Para nosotros, el Instituto Pedagógico debe ser un organismo para realizar la política de formación docente y de investigación de nuestros problemas educacionales. Luis Beltrán Prieto. Tendremos que recordarle eso a alguien. ¿Cómo estamos nosotros propiciando eventos vinculados con la política de formación docente en Venezuela? Desde que la Universidad Pedagógica, gracias al equipo de Omar y a Omar, que lo tenemos aquí, en el vicerrectorado de docencia, elaboró las políticas de docencia de la universidad, y luego el ministerio impulsó la resolución 1, de la que vamos a conversar luego, como documento sumamente importante, junto con el de la universidad, propiciado por EMAR y un equipo que sería muy largo nombrar, de esa época. Ha sido poco lo que en términos de política o de propuestas de política de formación docente hemos hecho las universidades. Y digo hemos hecho porque yo estoy en una universidad, o sea, yo no puedo hacerme loco. ¿Qué hemos hecho en relación a eso? Estamos hablando de 1836. Y de investigación, bueno, casi reclamando lo que ya señalaba el decreto López Contreras del año 36, la investigación de nuestros problemas educacionales. Casi un grito, un desespero del maestro Luis Beltrán en la memoria que le correspondió como ministro del año 48. 2 años después, en el 50, tenemos la presencia del Instituto de Mejoramiento Profesional del Magisterio. Otra institución creada, cito, con la finalidad de capacitar profesionalmente a las personas que prestan servicios docentes en la educación primaria sin poseer el título correspondiente. Bueno, pero eso se convirtió a la larga en una no verdad, ¿no? Así no funcionan las cosas. Instituto de Mejoramiento Profesional es hoy otra cosa completamente distinta. Pero no quiero dedicarme a eso. Quiero dedicarme más bien a señalar que en Venezuela no tenemos un instituto de formación
del profesional egresado universitario docente. ¿Quiénes entran en las universidades para las escuelas de educación y quiénes entran a los institutos pedagógicos como profesores y profesoras? Quienes ingresan en la universidad pedagógica por alguna vía que en un momento se llamó, no sé si hoy se sigue llamando, generación de relevo, no sé si ese programa existe, o que ingresa por la vía de un concurso de oposición. Gracias, mi amor. Pero no tenemos una institución que se encargue de quienes trabajan en el pedagógico, en los pedagógicos, en la universidad pedagógica y en las universidades con quienes forman docentes. Estoy hablando, queridos amigos, de la famosa pregunta de Mar: ¿y quién formará a los formadores? Nadie. En Venezuela nadie. No tenemos. Tenemos una deuda pendiente con la formación docente, que es parte del elemento articulador que les quiero nombrar en el próximo encuentro en el Sistema Nacional de Formación Docente que les voy a proponer. Y que ojalá que con diferencias de por medio, con críticas, argumentos y contraargumentos, ustedes lo lleven de la manera que sea, para argumentarlo, contraargumentarlo, criticarlo, sobreponerlo, defenderlo, para lo que sea, pero no nos podemos hacer el loco. Y mientras en el país ocurren cosas a propósito de cambios en la Constitución con la visión de la educación y de la formación docente, mientras se aprueba una ley de educación con una visión distinta de formación y de educación, en muchas de nuestras instituciones que otorgan títulos de formación docente no ha ocurrido nada, todo lo contrario. En algunos casos pareciera incluso que no existiera ni la ley ni la Constitución. De eso tenemos que sacar cuenta en nuestras instituciones. ¿Qué hacemos? Va a tener el Estado entonces que venir bajo el sentido de la presión para que digan ese Estado, la dictadura. Tendrá que venir a propósito de un evento como ese. Tendrá que venir. Entonces, estamos hablando de universidades públicas. Estamos hablando de universidades del Estado. No estoy hablando de autonomía universitaria. Estoy hablando de la educación pública venezolana. Hasta ahora no tenemos una universidad que no sea parte de la educación venezolana. Todas, sin excepción, están obligadas a ello. Sin embargo, pareciera que ni casito le hago. Entonces, quienes incluso pudieran generar un efecto de cambio y de transformación a propósito de un instituto distinto, yo digo, bueno, en este ámbito necesitamos no solo formar los profesores. Entonces, una formación distinta sería la que atiende a quienes van a ser profesores y profesoras, licenciados y licenciadas. Pero también debemos ocuparnos, en segundo lugar, de quienes ya están en el ejercicio de su profesión, que por su propio cuenta y riesgo toman estudios de posgrado, o estudios avanzados, o diplomados. Pero también debemos ocuparnos de quienes las instituciones de educación universitaria son responsables de atender a los formadores, a los que van a obtener sus títulos. ¿Qué sabrán nuestros profesores de las universidades y de los institutos pedagógicos? O de todas las universidades, incluida nuestra UPEL. ¿Qué sabrán de las políticas públicas de la formación docente en Venezuela? ¿Qué sabrán de la ley de educación? ¿Qué sabrán de la visión educativa de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela? ¿Qué sabrán de la historia de la formación docente y del pensamiento pedagógico venezolano? ¿Qué sabrán? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Igual, le vamos a hacer un examen y si no saben, los aplazamos y los sacamos. ¿Qué hacemos? Les voy a dejar ese dato allí. Bueno, luego del Instituto de Mejoramiento
profesional del magisterio, que quiero señalarles un dato. Previo a la salida de uno de nuestros amigos viceministros en el Ministerio de Educación Universitaria, en la gestión del profesor Edgardo Ramírez, se comentó la posibilidad de tener un Instituto Superior de Formación Docente. Incluso se pensó hasta en una persona para que fuera director o directora, para que no comiencen a pensar, ese era el Peñalver, él o lo Malhurtado, director o directora de ese instituto. Solo que el cambio de carácter administrativo impidió que ese esfuerzo se mantuviera como regularidad en el tiempo, pero bueno, quedó allí para el debate. Ojalá que en algún otro momento se tome, dependiendo incluso de lo que ustedes pudieran tener como pregunta. Bueno, luego, junto con ese componente en el ámbito de la formación, en el año 53, 55 y 59, en ese orden conseguimos las creaciones de las escuelas de educación de la Central, de la ULA y de la Universidad Católica Andrés Bello. Momentos distintos, algunas nombradas en educación, otras como humanidades de educación, etcétera, pero en todo caso dedicadas al momento de la educación. Dos experiencias fundamentales uno vinculada con el famoso programa experimental de formación docente. Aquí no hay quien recuerde eso, creo. No tienen edad, como son demasiados muchachos. Pero cuando le diga el nombre, seguramente alguien se acuerda y lo va a traicionar la cédula. El Prefordo, dirigido por la Dirección de Planeamiento del Ministerio de Educación, en acuerdo con algunas universidades, sobre todo con la Simón Rodríguez y con la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Parte de ese programa también de formación docente es un recorrido que tenemos que hacer como experiencia de un momento tan importante en la escuela venezolana. En el año 83, bueno, se congrega, yo prefiero, aunque a la gente no le gusta, a algunos colegas míos no les gusta de la universidad, en el año 83 es el año de origen de la Universidad Pedagógica, pero que más que originarla lo que hace es congregarla, ¿correcto? Porque se toman varios institutos pedagógicos y se saca la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, con un dato bien importante, porque estaba y está en la escuela normal Miguel Antonio Caro, de ese famoso maestro colombiano que le dio mucho a Venezuela. Y en el año 85 el programa, el Prefordo, se convierte en el Programa Nacional de Formación Docente, que era el Pronafordo. Entonces, dos momentos importantes que también hay que atender en la historia de la educación venezolana, ¿no? Bueno, van a ser las 11, ya vamos a terminar para darle espacio a las preguntas. Bueno, es que no pudiera terminar sin los dos últimos eventos que son importantísimos. El primero es la resolución del año 96, la famosa resolución número 1, que establece las pautas generales que definen la política del Estado venezolano para la formación de los profesionales de la docencia. Entonces el Estado venezolano, en ese texto del año 96, está en internet, pueden buscarlo para su estudio, para su comparación, incluso para ver qué hay de allí que pudiéramos retomar como elemento importante. Está unos conceptos fundamentales como la educación de calidad, las directrices y bases generales de la formación docente, la urgencia de una política de formación docente, la atención necesaria a las personas que no tenían título hasta ese momento, la formación básica con actualización permanente de los profesores, y esa era la atención que yo vinculaba con la creación de un instituto permanente de formación, y el marco necesario entre el Ministerio de Educación y las instituciones de educación universitaria que tenían programas de formación docente, y por supuesto la revalorización y la dignidad y el reconocimiento del respeto a la docencia. Esas eran un poco las claves
que tenía el Estado. Un poco después de ese tiempo, en la gestión del profesor Aristóbulo, a propósito de las inquietudes que siempre ha tenido Aristóbulo, pretendió Aristóbulo una reunión con las universidades en 2 oportunidades y asistieron las universidades. Solo que cuando se comenzaron a amarrar los compromisos, se fueron desapareciendo una detrás de otra y no quedó ninguna a la larga, ¿no? Pero aún así, yo no le voy a decir lo terco que es Aristóbulo, porque no es que él es terco, sino que nació así. Él no sabe que él es terco, porque él vino hecho así. Insistió con la universidad pedagógica. Y con la universidad pedagógica, con relación con el rectorado y con la vicerrectora de docencia de la época, lograron hacer, que yo recuerde, 2 grandes reuniones, con mesas de trabajo para definir áreas de responsabilidades y de corresponsabilidades, una muy grande, aquello parecía realmente un río de gente, que se realizó en la sede del Instituto Pedagógico de Barquisimeto, y otra posterior para afinar los acuerdos que se realizó en la sede del Ministerio de Educación de la época, bueno, que sigue estando en el mismo lugar, ¿no? Del año 9, eso no ha cambiado, ahí en Altagracia. Pero ese componente, por los cambios y transiciones de rector, de autoridades en la universidad, igual quedó fuera de foco y fuera de tiempo. Sin embargo, parte del reconocimiento de esa resolución 96, que es uno de los ejemplos a los que me refería, que les iba a señalar, ahí está estructurada una visión curricular de la formación docente. Entonces habla de materias básicas, materias profesionales, tantos créditos para una cosa, tantos créditos para otra. Las salidas de esta manera, se otorgan salidas en las diferentes áreas, etcétera. Y casi quien logró acercarse con mayor determinación a esa resolución fue la Universidad Pedagógica, por supuesto con montones de diferencias. Pero para las otras universidades, vinculadas al ámbito del otorgamiento de la carrera docente, la resolución 1, nada que ver. No pasó nada. Ese es un referente del ministerio y de la Universidad Pedagógica, porque es la que forma maestros. Así se dijo. Pero no nosotros. Nosotros somos otra cosa. Bueno, por supuesto que son otra cosa, porque ni siquiera vieron la resolución. Y el último componente, estoy puntual, Omar, van a ser las 11. Al que también vamos a dedicarle tiempo, pero ya en la estructura, en la visión y en el diseño, que yo creo que hay que meterle el diente hasta lo profundo, es el Programa Nacional de Formación de Educadores y Educadoras, el famoso PNFE del año 2005, que no ha tenido la oportunidad el programa de acercársela a un momento de evaluación consistente y permanente para intentar revitalizar, porque ese es el programa del Estado, ese no es el programa de la Universidad Bolivariana. Ese es el programa del Estado venezolano que se administra a través de la Universidad Bolivariana. Acuérdense de que los programas nacionales de formación pertenecen al Ejecutivo por la vía del Ministerio. Entonces el Ministerio los otorga por vía de resolución para que los administren. Un poco también para evitar que la gente se apropiara. Y diga, este es mío y este es mío. Entonces la gente comienza a coger las carreras como si fueran de ellos. En el 2005 entonces se comienza a ir cerrando el tráfico de ideas y pensamientos pedagógicos que arrancamos en 1870 y un poco antes. Vean qué rápido fue ese recorrido. Por supuesto, un recorrido a trazos, a saltos de la formación docente, pero en este programa hay una visión de formación docente. Hay una intención y un sentido de pensamiento pedagógico. Hay una estructura curricular determinada. Hay una vinculación de política de Estado, porque para eso fue preparado, para eso fue concebido. Pero entonces nosotros necesitamos a estas alturas 2 tipos de evaluación. La evaluación del programa en tanto diseño, en tanto concepción, en tanto estructura, y la evaluación de los egresados.
y de los egresadas en cuanto a desempeño y vinculación con ese mismo programa. Por supuesto, no va a ser tampoco de aquella famosa evaluación que se pretendía aplicar con una cooperativa agrícola. Para los que no sirvan hay que sacarlo, ¿no? Nos vamos a quedar sin gente, en algunos casos es peligroso. Si la gente comenzara así, para votar los hijos, se queda sin hijos. Pues todos tenemos hijos con problemas. No, voy a sacar los malos. Oye, por favor, esos son tus hijos. Votarlos no puedes, lo que tienes que ver, cómo haces con ellos, ¿correcto? Tus hijos son tus hijos. Para eso tienes que primero aprender a ser padre o a ser madre, no después y hacerte el loco. Así no podemos tampoco hacer con los maestros. No, vamos a sacarlos porque no sirven. ¿Y quién eres tú, chico? Para estar calificando o descalificando maestros, chicos, por favor. ¿Acaso eres ungido de alguna parte que te nombraron acaso con un poder distinto a los demás? Eres tan igual como los otros, ¿correcto? Mucho cuidado con eso, por lo menos lo que yo creo. Bueno, queridos amigos, sintetizando, hemos hecho un recorrido largo corriendo y, como decimos en Cumanacoa, esmalletado, de 143 años, 1870 a 2013. Estamos hoy en 2013. Y este 2013, que es ya lo que nos permite conectar con nuestro próximo encuentro, con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, con una visión de educación y de formación docente, con la Ley Orgánica de Educación, con una visión de la educación y de la formación docente y con componentes de pensamiento pedagógico, con el diseño de unas políticas de formación. Bueno, que tenemos que ver allí el Programa Nacional de Formación de Grado, de posgrado, y con la formación de educadores y educadoras, con el debate curricular para formación docente, donde, por cierto, los últimos tiros, dijera Rigoberto, la moda de último grito, a propósito de la aparición de las competencias, en el caso de Venezuela y en el caso de la formación, yo digo lo contrario. Digo, Venezuela no necesita estar acudiendo a ninguna teoría en el ámbito curricular. Y eso es para el debate que viene, ¿no? No me hagan la pregunta ahorita porque me van a adelantar el tema. Si quieren la nota por ahí. Yo soy de los que digo, y lo he conversado con Omar no sé cuántas veces, que con la Constitución, con la Ley de Educación, con las políticas educativas y con el pensamiento pedagógico que tenemos, nos sobra para concebir nuestra pedagogía, nuestro pensamiento pedagógico, nuestra docencia y nuestro diseño curricular. ¿Estoy diciendo una barbaridad? Es posible, pero tenemos que conversarlo. Lo que no podemos estar pendientes de cuál moda está apareciendo para ver en la moda que pegamos de nuestro diseño curricular. Que conste que no estoy contra la competencia, ¿correcto? Mucho cuidado. Después dicen por ahí, no, Peñalver vino peleando contra la competencia. Que vaya. Uy, perdón. Y por supuesto eso nos debe colocar en el segundo componente de trabajo para el próximo encuentro. Bueno, para cerrar con la pregunta que abríamos. ¿Cuál formación docente y para qué? Ese será el tema de la segunda encuentro. Bueno, muchísimas gracias por soportarme casi 2 horas. El sentido de un nuevo modelo educativo, como bien lo señalaba Mariano, por la vía de la Universidad Bolivariana de Venezuela o de la Universidad Rodríguez, específicamente en el ámbito de la formación, no va solo en el que uno pudiera asumir, bueno, que allí hay un modelo educativo funcionando por alguna determinación de corte orgánico, normativo o institucional, ¿no? No, eso no es suficiente, ya uno tiene eso claro, porque junto con ese desarrollo del modelo educativo en términos generales, o del modelo de formación, digo, no exclusivamente para la UEB o para la Simón Rodríguez, sino para las instituciones de formación docente, entra como posibilidad desde mi perspectiva en 3 vías. Solo los voy a nombrar porque es un poco lo que señalaba Omar, ese es dato del próximo encuentro. Pero el primer encuentro es qué tenemos nosotros en ese modelo educativo en relación a la formación de nuestros formadores. Número 1.
Sí, ¿cómo nos estamos ocupando de los profesores que tenemos en nuestra institución? Si no nos estamos ocupando de nuestros colegas en la institución, pues no estamos haciendo nada. Lo que estamos es pendientes por hacer algo en relación a la formación. Eso no es un dato automático. El segundo componente va por apreciar también, en el marco del modelo educativo, comenzar a discutir cuál es el concepto de formación docente. Un poco lo que preguntábamos temprano. ¿Cuál formación docente y para qué? O sea, por supuesto, la formación docente que esgrimo como posibilidad. Esta formación docente en este proceso de revolución y de cambio debe tener unos irrenunciables. Debe tener elementos de principios que son esenciales para este proceso. No podemos hacer una concepción de formación docente universal. Nosotros estamos empeñados en buscar la formación docente para el mundo, el planeta Tierra. La formación docente nuestra tiene que ser la formación docente para Venezuela. Si en el camino conseguimos cómplices en América Latina, en los países del ALBA, en nuestros hermanos y hermanas de otros continentes, de otros países, pues bienvenido al concierto de este trabajo. Pero en principio la responsabilidad de la concepción de una noción de formación docente en Venezuela para esta Venezuela nos corresponde a nosotros. Y en tercer lugar, Mariano, el otro componente, ese modelo educativo. Imagínate tú, iniciar un proceso de conversación de un modelo educativo que involucre la docencia, pero no tenemos un sistema nacional de formación docente, que es otro dato postergado, para dejarlos con la cabeza caliente. Esos elementos son del próximo encuentro. Cuando yo me permito hablar de que nosotros podemos tener toda una vida desempeñando la docencia, pero es una vida completamente desarraigada del sentido pedagógico, de lo que se trata es que no hemos captado nuestro sentido de cómo dejar el patrimonio pedagógico en el camino. Es decir, yo tengo que ir andando y en el desandar del camino de mi presente hacia mi futuro voy construyendo patrimonio pedagógico, pero porque tengo una vida pedagógica. El que no puede entender que tiene una vida pedagógica dejará otras cosas. Dejará enemigos, dejará mentades de madre, dejará olvido, dejará cuentas por pagar, dejará deudas, dejará etcétera. Hasta la nevera la va a deber con todo el motor. Pero no dejó vida pedagógica. Entonces el sentido pedagógico tiene un sentido, el de la transformación del ser humano. Usted no tiene sentido de transformación del ser humano, no tiene sentido de vida pedagógica. Ese es el dato. Pero otra vez, la 11ª pregunta de 1 a 10. Usted como docente, ¿cuánto tiene de humano de 1 a 10? Saque su propia cuenta. No me la diga a mí, ni me vaya a estar pasando un papelito. Agarra ahí, Peñalver, para que vea cuánto tengo. No, saque su propia cuenta. Ser responsable de su propia continuación de construirse como ser humano para la docencia. Eso le corresponde a usted. Lamentablemente todavía no tenemos ni la máquina para pasar profesores y salgan con vida pedagógica. O ir a un mercado y comprar, véndeme un pote ahí de vida pedagógica de a medio kilo. No hay. Tenemos que hacerlo por esfuerzo, de constancia, de afecto a la gente, de respeto, de entrega, de cariño. ¿Le está faltando esos componentes? Bueno, le va a costar un poco más tener vida pedagógica, pero seguramente sí será docente, seguramente tendrá incluso reconocimiento. Le entregan placas, no lo pueden ver porque la gente está loco por entregarle un certificado, porque no sabe cuál es su vida pedagógica, sabe cuál es su docencia. Vean el tamaño de la cosa que estamos hablando. Cambiar la escuela, cambiar la estructura, es cambiar la formación docente, obvio, pero lo que pasa es que las escuelas no están diseñadas por los maestros. Las escuelas no están diseñadas por los pedagogos.
Las escuelas no están diseñadas incluso para el pensamiento pedagógico. Están diseñados por la ingeniería. Entonces nosotros necesitamos ingenieros pedagogos. Los ingenieros pedagogos de aquí deberían estudiar en el Pedagógico de Caracas. Debería estudiar en el PNFE de la Bolivariana. Debería estudiar en educación en la Universidad Simón Rodríguez. Deberían estudiar con programas de educación para que sepan que la educación tiene un sentido. Y el sentido de la educación no es albergar gente en pupitres, sino darles hospitalidad. Y cuando tengamos sentido, desde el punto de vista de la ingeniería, que no se trata de un albergue para la enseñanza, sino de tener un edificio que tenga orientación de hospitalidad en el sentido del acercamiento humano, las cosas serán otras. ¿Por qué no pensamos nosotros entonces en nuestras escuelas con sentido de hospitalidad? Seguramente cerramos la escuela. Entonces la cosa no pasa por la escuela, pasa por quienes tenemos pensando en la estructura de la escuela. Bueno, ¿qué es FEDE? ¿Qué son las constructoras? Además hay constructoras especialistas en edificios educativos. Carajo. No hay un pedagogo ahí, asesor. Ese es ingeniero. ¿Correcto? Tiene que estar inscrito en no sé qué cosa, pagar una cosa ahí mensual, etcétera. Pero no para pedagogo. Esa cosa necesitamos revisarla. Y si se nombra el sentido de una escuela estructurada, es porque es también una escuela estructurante. ¿Por qué los niños cuando terminan sexto grado botan los cuadernos? De la alegría que les da de darle escuela. No llevan un cuaderno con cariño. No llevan un recuerdo de gratitud. Están desesperados por salir de la escuela, del liceo. No solo por el sentido estructural y estructurante que contiene la escuela, sino por el sentido también de la formación que ocurre en nuestras escuelas. La muérgana de la hija mía, Carmen Virginia Peñalver Gutiérrez, a quien quiero exageradamente, me dice: papá, yo puedo ir a tus clases en el doctorado. Ella es especialista en turismo, vive en Puerto La Cruz. Y yo le digo: claro, hija. Y así cuando voy a dar mi clase, me acompaña. Pues ya lleva 4 colegas que se lleva para que vayan a ver la clase de su papá. Bueno, algo debe pasar en esa clase. Algo debe ocurrir en términos de formación, porque además es de un tema que no le interesa, porque encima es sociopolítica y educación, y a ellos eso les parece, pero es el rastro del espíritu pedagógico. No es que soy, que petulante, que echón, es que estoy entusiasmado en ver cómo tengo espíritu pedagógico. Pero eso tiene que ser diario. Ocuparse de mí, ocuparme de mí como docente. Así como me baño, me echo jabón, me pongo mi mun en el sobaco, me pongo bonito, salgo para la calle, así debo ocuparme de mi sentido pedagógico. Debo atenderlo, debo mirarlo, debo tocarlo, o no. Si no, no hay espíritu pedagógico. Si no tenemos un espíritu capaz de tocarlo, no hay manera que nosotros desestructuremos la escuela, como bien dice el profesor. Imposible. Normal, anormal. Voy a permitirme leer de mi libro de la formación docente. Profe, en la página 27, ¿qué es esto, Dios mío? 26. La otra importante consideración sobre la puesta en escena de las escuelas normales es precisamente lo que en este contexto normal significa. En su origen latino,
La voz norma refiere a una especie de escuadra utilizada para arreglar y ajustar maderas, piedras y otras cosas. Además, también identifica toda regla a seguir o a la que se deben ajustar las conductas, tareas y actividades. Así, una escuela denominada normal sería donde, por su misma naturaleza, se enseña y se practica cómo ajustar ciertas normas establecidas de antemano, sean estas de conocimiento, socioconductuales, éticas, políticas, culturales y de pensamiento. Así que no se preocupe con lo de anormalidad, ¿no? Por ahí no es la cosa. No tiene que preocuparse por eso. Bueno, oye, imagínense ustedes, con la aparición de la noción del cambio de los colegios universitarios, institutos universitarios, en la estructuración, reestructuración y transformación en universidades politécnicas territoriales. Yo me permito, gracias a mi amiga y profesora de mucho tiempo, con quien trabajamos codo a codo y uña a uña en el Ministerio del Poder Popular para la Educación, cuando fui director de currículo y responsable de los programas, Dios mío, de los programas nacionales de formación. Nosotros habíamos hablado que tenemos que en la concepción de la formación docente y del sistema de formación futuro que vamos a desarrollar en nuestro próximo encuentro, estamos hablando de la formación de formadores, de los profesores que están dándole clases a quienes van a ser profesores. Esas son nuestra primera preocupación. Pero también de quienes están aspirando a ser profesores, de quienes están en pleno desarrollo de su formación. Y también a quienes están ejerciendo en las primarias, en las secundarias, en las escuelas, en el Simoncito, los preescolares, la educación. Todo eso nos interesa. Pero imagínense, con eso, profesora, se incorpora un cuarto elemento, que es la formación docente para profesionales no pedagogos. Bueno, ¿por qué? Porque no vamos a tener UPT nada. Vamos a tener colegios universitarios e institutos universitarios tecnológicos repetidos en UPT. Bueno, hay que hacer un esfuerzo. Yo confío en que todo el trabajo que venga a hacer el ministerio, de las nuevas autoridades, que espero ponérmela a la orden en algún momento que no he podido, si pudiera colaborar o ayudar con algo, bueno, estoy completamente disponible para ello. No para venir, no quiero venir para cargo o cosas parecidas, solo para ayudar. Ando muy ocupado en este país y en otros países como para engancharme con un cargo, pero necesariamente el sentido de una formación docente para los colegas que van a incorporarse, que están incorporados de hecho en las universidades politécnicas territoriales o en los colegios universitarios e institutos universitarios tecnológicos que serán UPT, para ellos justamente era que se estaba concibiendo el instituto de formación pedagógica que tenía pensado el amigo viceministro. Ya iba a decir el nombre. Entonces, ¿cuál es la esencia de la formación para los formadores? Yo les voy a dar un dato sumamente importante para terminar. Nosotros hemos hecho educaciones, como les gusta a los colegas cubanos muy bien, en plural, y hemos hecho visiones de formaciones de la docencia preocupándonos exageradamente de las externalidades. Tanto que en algunas instituciones existe algo que se llama práctica pedagógica y a usted lo filman para ver si usted funciona como algo que pudiera parecer un profesor. No se ponga de espalda, tome la tiza de este lado, sacúdese los zapatos, acomódese de pelo. Se echó la colonia hoy, anda buen mozo, tiene que vestirse. Las externalidades. No levante la voz, cuidado con una grosería.
salude. No, coño, vale, pero por favor. Eso es bien importante. Exageradamente importante. No, eso no lo vamos a negociar, digo, desde donde yo lo pienso. Lo que siento es que eso apenas es el 1% de lo que nos corresponde hacer. El otro 99%, ¿dónde está? ¿Se acuerda que hablaba un autor del tesoro escondido de la educación primaria? Pues ese tesoro escondido, queridos míos, es este cuerpito. El tesoro escondido es usted. ¿Cómo hacemos entonces, hija, una escuela experimental que se ocupe del ser docente? No que hable bien, no solo del efecto de la didáctica o del nombramiento de las externalidades. Creo que es hora también que nos ocupemos de las esencialidades, del ser y de las existencias que nos ocupan en tiempos de revolución. Yo me he atrevido a decir en algunos escenarios, después la gente se va y se molesta y se pone bravo conmigo, y voy a hablar solo de mi universidad, porque para no meter en rollo a los colegas que están de otras universidades, y les he dicho, la universidad pedagógica tiene que dejar de graduar profesores. Ya basta de seguir con el empeño en tener una alta matriculación docente y que para ofrecerla al país. Yo les he dicho, cambiemos la ecuación y más bien preocupémonos por graduar seres humanos, profesionales docentes que promuevan la transformación y el cambio que necesita el país. Si no, no vale la pena. Chao, amigos queridos.